equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan viendo nuestro programa de Contrapatriarcado. Es una alegría volver a sintonizarnos por estos medios. Recuerden que también sacamos columnas cada 15 días escritas donde pueden seguirnos y poder estar al tanto de las coyunturas desde el feminismo y desde el género para que por favor puedan leerlas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa bastante a las mujeres, a los hombres, a la comunidad en general, al Estado, a las políticas públicas. Vamos a hablar de la endometriosis. Este es un tema que muy poco se ha profundizado, pero que es de gran importancia para todas nosotras. Y por eso el día de hoy tenemos a una abogada, defensora de derechos humanos, Luisa Fernanda Cueto. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Hola Yuri, ¿cómo estás? Para mí es un gusto poder estar aquí en este espacio tan maravilloso que nos permite a muchas mujeres también sanar y hablar desde nuestras experiencias. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación, por poder tener este espacio para iluminarnos con tu experiencia y como tú dices, tener una conversación que nos permita también hablar desde un proceso de sanación ante diferentes eventos que pueden ser de gran afectación para cada una de nosotras en nuestra salud. Cuéntame un poco, Luisa, ¿qué es esto de la endometriosis? ¿Cómo la has vivido tú? ¿Cómo ha sido todo este proceso de descubrir esta afectación en la salud? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, Andes, yo te podría contar desde el conocimiento que a partir de que me expresaron, tú tienes endometriosis, pues en mi curiosidad de saber qué era esta enfermedad y que en esos momentos era algo muy nuevo, ¿cierto? Dentro de las patologías, digamos, clínicas del aparato reproductivo de la mujer. No había mucha información, ¿cierto? Actualmente existen ya, creo que gracias a la visibilización que se le ha dado a los testimonios de cada una de las mujeres, de cómo, ¿cierto?, han sufrido esta enfermedad, pero también de qué manera han podido salir adelante con ella. La endometriosis, desde un aspecto clínico, eh, es una enfermedad que en la parte exterior del útero crece un tejido similar, ¿cierto?, a la mucosa que se produce al interior del útero. Y esto puede causar bastante dolor. Una vez le escuché a un médico decirme, mira, lo que pasa es que es una malformación que crece. En vez de tú hacer tu ciclo menstrual, ¿cierto? Normalmente al interior, lo que pasa es que lo haces de manera exterior, ¿verdad? La endometriosis es una enfermedad que es inflamatoria, crónica, pero que también afecta a hombres trans, ¿sí? O personas binarias con útero. Es decir, es una enfermedad que se radica particularmente en el aparato reproductivo de las mujeres. Entonces, muchas veces encontramos que nos han dicho que hay que normalizar el dolor en nuestros ciclos menstruales. Pues yo les diría, y lo aprendí, ¿cierto?, de que no es así. Y cuando nosotros tenemos ciclos menstruales, el dolor, un dolor demasiado grave, es un llamado o es nuestro cuerpo que también nos está hablando. ¿Qué te puedo decir sobre la endometriosis? Eh, en mí vino a enseñarme muchas cosas. A mi corta edad, pues yo diría que fue una bendición que me diagnosticaran pues a tiempo, ¿sí? Cuando tenía aproximadamente entre esos 19, 20 años, eh, y de verdad que
que al inicio fue un proceso complejo porque precisamente por ser una enfermedad desconocida, el diagnóstico siempre es tardío, ¿sí? Siempre tiende a confundirse con una colitis, tiende a confundirse con un ciclo menstrual, tiende a confundirse con muchas, otro tipo, sí, de patología y no específicamente la endometriosis. Pues inicialmente yo fui diagnosticada, recuerdo, a partir de todos los estudios que me realizaron, porque me daban muchos dolores incapacitantes, donde yo no podía realizar las actividades normales de mi vida cotidiana. Por ejemplo, querer ir al gimnasio, yo no, pues me tocó dejar de ir al gimnasio porque efectivamente me producía mucho dolor. Eh, y a partir de ahí me hicieron una serie de estudios y en ese momento, aproximadamente como para el año 2015, inicialmente como a mediados de febrero, me dicen, no, lo que tú tienes es un cáncer de ovario. Tendría yo 20 años también. Y hay que hacerte una histerectomía total o parcial, dependiendo pues a lo que surja en esa cirugía. Y bueno, te podrás imaginar, a esa edad prácticamente estaba empezando también mis primeros pasos en la carrera de derecho. eh, y recuerdo, eso me impactó muchísimo. O sea, yo decía, yo apenas estoy empezando mi vida. Cuando uno le dicen cáncer, uno lo relaciona con muerte, ¿verdad? Y bueno, fue así, bastante abrumador, pero resulta que el universo, Dios en su infinita misericordia, eh, cuando voy a tramitar todo el tema de la cirugía, me dicen que no hay convenio con la clínica IMAT en Montería. Y resulta que, bueno, yo regreso de Montería Sincelejo a tramitar nuevamente las órdenes para precisamente esa cirugía, a lo cual me remiten a la ciudad de Barranquilla, atendiendo que, bueno, Sincelejo no contaba en ese momento con especialistas en ginecología, pero con una especialidad oncológica y que fuera de cáncer de ovario. Y la verdad fue todo como muy, no sé si tuvo que ver con el tipo de personalidad que tengo, que suelo ser como muy diligente. Y a esa corta edad sentía yo que ya empezaba un proceso de madurez muy grande porque implicaba mi vida. No obstante, pues fui muy juiciosa y bueno, ahí utilicé un poco de lo que ya venía aprendiendo en mi carrera, interpuse un derecho a petición, luego una tutela, y bueno, me dieron una cita en Barranquilla con este especialista, a lo cual él me dice, yo recuerdo muy bien, yo fui con mi mamá, mi abuela de crianza, a esa cita y él me dice, tú te vas a practicar nuevamente este examen de CA 125, que efectivamente está elevado, y nos vemos apenas tengas los estudios. O sea, yo no tuve necesidad de volver a pedir una cita para llevar los resultados. Me presento con los resultados nuevamente y este médico eh, me dice, tú sí tienes un cáncer, porque así también lo han denominado a la endometriosis. Tú tienes un cáncer, pero no es un cáncer maligno. Es un cáncer que podríamos llamarlo un cáncer en la medida de que se expande en diferentes órganos. Y estamos hablando que en el 2015 ya actualmente también nos relacionan así y le dan ese, entre comillas, ese nombre,
precisamente porque el comportamiento de expandirse a otros órganos es algo muy particular y se asemeja también a lo que puede ocurrir con células cancerígenas que también pues, van cogiendo otros órganos. Efectivamente, para el 2 de mayo de 2015, ya yo estaba haciendo todas las diligencias para iniciar mi primer proceso de diagnosticar que tenía endometriosis a través de una laparoscopia. Y efectivamente fue así. Fue duro. Me estaba sometiendo, digamos que a una cirugía bastante complicada, en donde al momento de que los médicos hicieran todo su proceso, se dieron cuenta que toda mi pelvis estaba completamente sellada con tejido endometrial, tenía un quiste de endometriosis y además de eso tenía una adherencia de mi ovario derecho con el colon. Simplemente pudieron quitar cosas por encima porque no se atrevieron a hacer más nada, particularmente para no ocasionar en mí un daño mayor, atendiendo a que el colon y el ovario estaban completamente unidos. Y la cirugía, pues no se había preparado para eso. Inició todo un tema, luego de eso, de preparación, o sea, de medicamentos hormonales, donde yo podría decir que desde ese momento, desde el 2015 hasta la presente, eh, mis tratamientos han sido todos hormonales, ¿verdad? Bueno, me refiero dentro de todos los medicamentos que han permitido pues, que haya una mejoría, pues no una cura de raíz, porque la endometriosis no tiene cura. Todavía sí, las investigaciones, las pocas investigaciones que hay sobre la endometriosis, algunos la implican a un tema genético, a un tema inmunológico, pero que actualmente no hay cura. Lo que sí hay es diferentes tratamientos para que tú puedas mejorar y tener una calidad de vida. Yo recuerdo esas noches duras, duras de mi vida durante el proceso de la endometriosis, donde muchas veces en oración, y siendo una mujer pues que cree mucho en Dios, yo le decía, como a Dios le reclamaba, le decía, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí? Ese reclamo era porque dentro del medio donde yo crecí con la idea de formar una familia, pero también esa familia conformarla a partir de tener pues tus hijos, ¿cierto? O sea, yo sentía que yo podía hacer en mi mente eh, mis capacidades, o sea, las ganas de hacer muchas cosas. Yo podía hacer un plan hoy, voy para playa, ¿cierto? Mañana domingo vamos para playa, pero todo dependía, y todo depende muchas veces, no tanto del ánimo que yo tenga, sino del estado de salud o del comportamiento de la endometriosis. La endometriosis caprichosa, así yo la he denominado. Cuéntame. Ay, Luisa, lo que pasa es que es muy interesante todo lo que nos cuentas y has tocado varios puntos que a mí me parece muy fundamental profundizar también de cara a que pues nosotras aprendamos y nosotros también con toda la salvedad que hiciste aprendamos de esta experiencia. Uno, haces una primera claridad que me parece muy importante y es que esto no solo afecta a personas, a las mujeres, sino a personas menstruantes, ¿cierto? Eso quizás para la sociedad patriarcal es un reto de comprender, pero es así como sucede. Y dos, es que hay una sistemática invisibilización a nuestros cuerpos, a las enfermedades que recaen sobre nuestros cuerpos, incluso a la atención médica oportuna para esta,
y es para la atención y el diagnóstico oportuno. Digamos que tú, como dices, yo creo que también desde tu experiencia profesional, desde tu carácter político, beligerante, digamos que avanzaste bastante en que administrativamente te atendieran, te diagnosticaran, pero seguramente habrá personas que durarán mucho Sí, tiempo para que esto sea detectado. sí, André, mira, de cada 10 mujeres, una es diagnosticada a tiempo, ¿sí? Porque es que normalmente, y eso también lo expresa mucho la Asociación Colombiana de Endometriosis, a quien yo no soy miembro de la organización, pero fue un aliado grandísimo para yo comprender lo que tenía y asimilarlo, ¿verdad? Porque la directora de esta organización ha sido una mujer que también ha sufrido. Ellos son los promotores de la ley de endometriosis, ¿cierto? Y son quienes han venido enfatizándole mucho al gobierno de que se implemente la ley. Esta ley nos permite a nosotras las mujeres menstruantes que se pueda dar un diagnóstico a tiempo, pero también al mismo tiempo que se puedan hacer procesos de investigación. ¿Por qué? Y es un referente muy grande en México con relación a la endometriosis. México se ha dedicado a estudiar la endometriosis porque es que es una enfermedad que afecta a muchas mujeres en edad reproductiva, ¿cierto? ¿Cómo son los síntomas, Andrés? Eso puede variar. Hay endometriosis grado 1, 2, 3 y 4. Yo tengo grado 3 y 4 porque mi endometriosis es infiltrativa. Hay mujeres que tienen endometriosis en grado 1, que son lesiones muy pequeñas, pero el dolor es inmenso, es incapacitante. O sea, los síntomas pueden variar. En mi caso particular, mis síntomas, como les comentaba, inicialmente eran como una colitis, una inflamación de colon, estreñimiento, mucho dolor abdominal y a veces vemos algunas imágenes de cómo se siente la endometriosis y cualquiera persona diría, pero están exagerando. No, porque de pronto lo muestran con moretones en el vientre, sí, en la parte superficial, como si te pasaran alambres de púa, así, o sea, es bastante compleja. Y, y solamente para pasar, o sea, para poder pasar por todo ese proceso es que nosotros podemos comprender a aquellas mujeres que en realidad la padecen. Porque es que hay un mito y es que nos han dicho siempre que menstruar y que tener dolor es normal. Entonces, si tú tienes un dolor fuerte en tu abdomen, en tus piernas, si se te inflamó el colon, si tuviste de pronto en ese momento vómitos, te desmayaste, no, eso es normal. No, no es normal. No es normal que uno sienta dolores que no te permitan a ti realizarte como mujer. Por ejemplo, hacer tus actividades normales, salir a trabajar normal. Sí, no es normal. No es normal que tú tengas que estar en cama durante 5 días, ¿cierto? Acostada en la cama porque hasta moverte te duele. Tomar líquidos, comer duele, ¿sí? Y es un tema también que afecta el tema emocional, en sentirte tú en un estado tan vulnerable, eh, y sacar como las fuerzas para salir adelante, pese a todas esas molestias que esto ocasiona, también nos afecta y hay mujeres que de pronto somos un poco más fuertes para asimilarla, pero otras no tanto y emocionalmente se ven muy afectadas y se deprimen porque también juega todo un tema hormonal. Todo nos puede molestar, todo nos puede fastidiar, lidiar con el dolor. Hay veces que el entorno familiar tampoco ayuda, ¿cierto? Y es un papel fundamental tener el apoyo de la familia, tener el apoyo de las amistades que comprendan qué es la endometriosis y por qué de pronto tú hoy cancelaste y dijiste, no, no puedo ir porque me siento mal. No es un capricho tuyo, sino simplemente que en ese momento no te sentiste bien y puede que al día siguiente ya te sientas bien. Todavía no se ha implementado la ley.
está en esa lucha precisamente la Asociación Colombiana de Endometriosis. Eh, y ella ha jugado, o sea, yo la resalto mucho porque con ella yo he aprendido muchísimo a conocerla. La alimentación puede ser fundamental también, es que sí, eh, les ayuda a mejorar y aliviar el dolor, la alimentación, pero hay otras que simplemente no. Y por eso yo me refiero a la endo como mi caprichosa. O sea, como si yo la representara en una personalidad, yo la representaría en un ser bipolar. Hoy está bien, hoy podemos hacer muchas cosas y a partir de ahí yo creo, o sea, en mí me queda que los momentos cuando yo me siento súper bien, hago todo porque no sé cuándo no voy a estar en la disposición de hacerlo y lo doy todo, porque yo sé ya he lidiado, ya la conozco, ya sé cuándo mi cuerpo va a sentir molestia. Entonces aprovecho al máximo cada día. Y también, Luisa, por lo que tú dices, y yo siento que sobre la menstruación hay muchos mitos, es difícil, hay muchos tabús para la adolescencia, para las mujeres, para mancharse, todavía se ve como muy problemático. Si la menstruación sigue siendo un tabú y sigue siendo invisibilizada, pues aún más este tipo de enfermedades y de problemáticas que aquejan todo lo que está alrededor de nuestro aparato reproductivo y de nuestro organismo. Sí, Entonces, yo creo que también es muy importante que empecemos a hablar de esto de manera tranquila y también yo creo lo segundo que te iba a decir con respecto a lo que tú dices es que cuando nosotros manifestamos algún dolor sobre nuestra menstruación, por ejemplo, a veces también es estigmatizado, ay, tan exagerada, ay, pero si yo no veo que le esté pasando nada, ay, pero cómo va a faltar solo por eso al trabajo. Entonces, siento yo que es muy, muy, muy como una problemática también que se ve como muy disminuida o menospreciada, pues porque no es funcional para que podamos realizar todas las tareas y lo que tenemos que producir en el día a día en el ambiente laboral. Entonces, incluso esto fue uno de los temas más debatidos en la reforma laboral, pues porque a las empresas y a las personas que nos quieren, digamos, produciendo, pues no es muy conveniente sí. que se hable de esto. Tú empezabas a hablar ahorita sobre el tema de la maternidad. ¿Cómo este diagnóstico, cómo estos dolores, cómo convivir con la caprichosa, como la has llamado, ha atravesado tu vida, cómo ha cambiado esto tu vida, cómo también has tenido que hacer cambios en tus planes, en tus proyectos, en el día a día, cómo lo has enfrentado a raíz pues, de este diagnóstico? André, eso me toca muchísimo. Inicialmente yo te comentaba que digamos que en la cultura también impacta muchísimo en eso, las creencias que a uno, sus abuelos, sí, en mi caso, pues, yo fui criada con abuelas, le dicen a uno que, bueno, la familia conformada tradicionalmente, con hijos, ¿sí? Y te cuento que y yo sé que muchas personas que me conocen, cuando yo era niña, yo soñaba con tener hijos. O sea, yo no soñaba con uno, yo soñaba con una docena. Sí, un equipo de fútbol. Y suena chistoso y aún así cuando entro a la universidad, en las clases sí, de proyectos de vida, yo decía, yo sueño con tener un comedor grande y para mí la maternidad era lo más importante. Era, era la forma como mujer yo me iba a sentir realizada en esta sociedad. Y André, por ejemplo, y yo entiendo a las mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos porque yo me siento realizada, ponle así siendo astronauta. Sí, bueno, mi sueño más grande era ese.
era tener hijos. Era que a la edad que tengo ahora, 34 años, ya yo tuviera mis hijos, ¿cierto? Así me visionaba yo. Pero no, André. Y la endometriosis vino a cambiar ese chip. Eso que a mí me habían inculcado, lo cambió. Y eso digo yo que tanto los dolores fuertes como el saber que cada cita que yo iba con mi médico, él me decía, a los 20 años tienes que tener hijos, a los 25 años tienes que tener hijos, a los 30 años tienes que tener hijos. Actualmente mi médico me dice, Luisa, no puedes esperar a tener 38 años para decirme que vas a tener hijos, ¿cierto? Pero André, durante todo ese tiempo, yo cambié la perspectiva que tengo de familia, ¿sí? La endometriosis me enseñó que si puedo ser madre, lo seré, pero que eso no implica que el hecho de ser madre es lo que me va a permitir a mí realizarme como mujer. No es así. Y es más, ahora actualmente yo lo pienso y siento que de pronto en mi estado joven, un poco más inmaduro, y que no asimilaba de pronto la magnitud, ¿cierto?, de tener un hijo, pero que actualmente implica muchísimas cosas. Entonces yo lo comencé y se lo reproché a Dios también. Le reprochaba a Dios, si mi sueño era ser mamá, ¿por qué me diste la endometriosis? Que es una enfermedad de, sí, de las que causa infertilidad. Entonces, ¿por qué a mí? O sea, si mi sueño más grande era ser madre, ¿por qué me la estás dando más duro? O sea, me cuesta más, implica tratamiento. Y por ejemplo, yo en la última cita que tuve el mes pasado, yo le decía, pero ¿qué implicaciones tiene para mí que yo pueda tener hijos? Porque luego de que la endometriosis estuvo bastante tiempo, digamos, en pausa, otra vez se activó y otra vez está fuerte. Porque ahora tengo no solamente nuevamente adherencias en el colon y el ovario, sino que tengo otras lesiones. Entonces yo siempre me imaginaba como, eh, ¿qué implica más? ¿Qué pondera más? ¿Mi calidad de vida o someterme a interrumpir mis tratamientos hormonales y hacer todo un ciclo y que eso implica que posiblemente durante ese tiempo donde yo esté tratando de buscar un hijo, implique que me venga, que tenga mis ciclos menstruales, eh, y eso me va a producir dolor, y eso es posible que me produzca muchas más lesiones. Entonces es un caro y un sello, porque puede que sí, como puede que no. Es más, el médico me dijo, si en 6 meses, si tú decides congelar tu óvulo o decides tener tu hijo, el tratamiento sería en 6 meses. Si en 6 meses tú no quedas en embarazo, se suspende. ¿Por qué? Porque mi endometriosis es muy agresiva. Sí, entonces es someterme, o es mi vida y mi calidad de vida, o es cumplir el sueño o esa proyección que tenía de ser madre. Actualmente, hoy yo te puedo decir, Andrea, que no me siento realizada siendo madre solamente. Yo creo que mi papel como mujer no es solamente ser madre. La satisfacción de ser mujer dentro de esta sociedad no es solamente ser mamá. Y yo respeto las mujeres que están en búsqueda de querer ser mamá, pero hay que ser una madre responsable. Y si yo quiero ser una madre responsable, necesito sanar y es sanar también tanto emocionalmente como físicamente. Y si físicamente yo no voy a estar estable, pues yo no voy a someter a mi hijo, ¿cierto? Y al entorno que asuma esa responsabilidad, porque yo quiera cumplir pues ese sueño que yo lo veo de manera muy caprichosa también. Sí, yo veo, Luisa, que a través de tu historia, tu relato, pues has tenido muchas luchas, la lucha
con toda la institución médica, con que se diagnostique, con que te hagan todos los procedimientos de acuerdo a lo que necesitas. Afortunadamente, después de que lograste el diagnóstico, entiendo yo, pues has logrado unos muy buenos profesionales que han contribuido a que puedas estar mejor, pero también una lucha con lo espiritual, en lo religioso, de preguntarte por qué a mí, cómo pasa esto. Me imagino pues que fue un choque muy grande frente a todas tus expectativas, una lucha frente a lo cultural, ¿cierto? Porque todavía siento yo que está muy instaurado de que uno es mujer en tanto tenga tantos hijos, en tanto tenga su capacidad reproductiva, y eso todavía sigue siendo un mandato a pesar de que todo el tiempo y en las luchas venimos como reivindicando otras posturas. Y entiendo yo pues que para que tú pudieras tener esta apertura, esta claridad de poder mencionando, como lo estás mencionando lo ahorita, pues pasó muchas reflexiones, mucho llanto, me imagino, muchas palabras, conversaciones que te ayudaron a decir, bueno, cuál es lo mejor también para mí y cómo refuto todo eso que nos han enseñado y que nos han instaurado. Y por eso creo que es muy valiente el punto en el que has llegado, y también me parece admirable que puedas estar tranquila con lo que ahorita has construido de ti, priorizando mucho tu salud y tu salud reflejada también en los otros, porque tú dices, si yo tengo ese riesgo no solo me va a afectar a mí, puede afectar a quienes pueda tener, o a mi familia, a mi compañero, a mi compañera. Eso puede ser una afectación colectiva también. Creo yo que has pasado por bastantes Sí, reflexiones. sí. Y ha sido en esos momentos duros, de dolor, y a solas, donde, como te digo, muchas veces durante esos momentos de dolor yo le decía, Señor, yo no quiero vivir. O sea, yo no quiero vivir postrada en una cama. Yo no quiero vivir con esto que estoy cargando. Lo cargaba sola, porque muchas veces también nos cerramos. No nos atrevemos también a hablarlo, para no generar de pronto un sentimiento de lástima, porque de pronto en sentirme la mujer más fuerte, yo decía, es que yo no quiero que me miren con lástima. Sí, yo estoy tirada y que nadie me vea. O sea, era algo que yo necesitaba llevarlo sola. Y hoy por hoy, de verdad que para mí este espacio es valioso, porque si bien yo he contado con la bendición de haber encontrado los mejores especialistas, los mejores tratamientos que he podido ir implementando, pero también dentro de esos tratamientos pasé por uno específicamente muy fuerte que me llevó a sentirme lo más vulnerable. O sea, una cosa de loco, emocional, físicamente, en meterme yo a una piscina y salir sin las uñas de los pies porque me las arrancaba, o sea, que el cabello se me cayera, que mi piel, o sea, físicamente, al mirarme un espejo, mi autoestima por el suelo. eh, y entonces eso afecta a uno. Y emocionalmente también le pone uno esas cargas a las personas que uno tiene al lado. Y si esas personas de pronto, por más que quieran comprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo llevo? No, no es igual. No es igual porque es algo que uno lleva solo. Y como te cuento, sí, yo tuve la bendición de contar con esos profesionales que han dado y que me han permitido a mí tener una calidad de vida, eh, y que no se cierran de pronto y que me escuchan con empatía. Sí, hay médicos, y te cuento un caso de una urgencia que me sucedió y era una mujer. Andrea, yo me sentí mal. Él ha sido la única vez que yo he sentido y yo decía, o sea, a mí me está pasando esto, ¿cómo será a otras mujeres? Y mira el caso. Yo me presenté a urgencia porque estaba presentando mucho dolor
se estaba teniendo desprendimiento del endometrio. Eh, y te digo que yo bajé de mi apartamento a buscar el taxi y que también le doy gracias porque conté con la ayuda de una vecina, eh, y que me ayudó mucho y me dijo, bueno, vete para la clínica. Yo llego a la clínica, Andrea, pero yo recogí en una muestra ese tejido que se me estaba desprendiendo, ¿cierto? Y lo llevé porque, bueno, en mi desconocimiento, yo sabía que tenía endometriosis, pero no que eso también era como algo, sí, como consecuencia de todo el tema hormonal, se produce eso. Yo lo desconocía y el susto, el miedo, o sea, yo decía, ¿qué me está pasando? Cuando llego a la clínica, la doctora que me atiende, o sea, estaban varios pacientes en la urgencia y me caminó desde donde a uno ingresa a la urgencia y la revisan a uno. Yo le comento que tengo endometriosis, le digo, tengo endometriosis grado 3, grado 4, infiltrativa, y aún así ella viene con el frasco y por todo, no, tú lo que hiciste fue que abortaste. O sea, me trató como lo peor porque yo había abortado. Y yo le decía, es que ojalá, o sea, yo le decía, ojalá yo por lo menos hubiera tenido un ser en mi vientre, pero no lo es así. Y en caso dado, yo le dije, en caso dado, si fuera un aborto, créeme que tampoco lo hubiera provocado, pero aún así es mi cuerpo y no tienes por qué señalarme delante de todas las personas como si lo que yo hubiera hecho era demasiado malo. Sí, o sea, ella me trató como lo peor porque yo me había provocado un aborto. No obstante, cuando ella comienza a mirar mi historia clínica y comienza a darse cuenta que precisamente venía tomando durante mucho tiempo un medicamento hormonal, entonces se da cuenta que efectivamente después, bueno, también me hicieron ecografías, cosas, se dieron cuenta que efectivamente yo no había tenido un embarazo. Yo en ese momento dije, ojalá esté en embarazo, ¿cierto? Pues era mi ilusión, pero no fue así. Y es la forma como también muchas veces somos tratadas por desconocimiento de la endometriosis, o sea, por el desconocimiento de que es una patología que necesita ser muy investigada también por los médicos. O sea, no solamente un médico ginecológico es el que debe saber de la endometriosis, sino que todos puedan tener la capacidad de saber, ¿cierto? Y además siendo mujer, y era algo que dice, o sea, siendo mujer, ¿por qué me señala? ¿Por qué o sea, me acusa delante del resto? Te provocaste un aborto y no me vengas a decir a mí que no es así. Yo decía, ¿cuántas mujeres que de pronto sí se han provocado el aborto porque son señaladas? Indudablemente, yo creo que falta mucha información sobre este tema, mucha sensibilización, especialmente en el cuerpo médico y de La la salud. empatía. La empatía, pero también en todas nosotras, en la sociedad en general. Yo siento que este tema no es muy conocido, por eso es muy importante poder hacer estos espacios de sensibilización, de conocer cómo se comporta la enfermedad, cuáles son los retos que se han tenido para poder identificarla, cómo te has sentido. O sea, esto que tú me dices que es como un cáncer benigno, a mí me parece súper duro, súper fuerte, porque se tienen todos los dolores iguales, pero no se trata igual o con la misma gravedad, entre comillas, que un cáncer, porque si uno va o si una tiene un diagnóstico de cáncer, posiblemente los médicos van a actuar y el cuerpo médico va a actuar de forma distinta. Entonces, es como si se tuviera, pero no se tuviera, fuera muy grave, pero no tan grave. Y pues en medio de todo eso hay demasiado desconocimiento y por eso es tan importante ese llamado a la investigación que tú haces, seguir investigando, seguir profundizando, seguir viendo cómo se comporta, pero además qué se puede hacer frente a eso,
para mejorar la calidad de vida de las mujeres y de las personas menstruantes, indudablemente. Tú también estabas ahí señalando, Luisa, que me pareció muy importante, es qué podemos hacer frente a esto. Hablabas de la alimentación, hablabas del diagnóstico oportuno, pero si las personas que nos están escuchando en este momento tienen alguna duda, alguna sospecha, no saben, tienen de pronto algunas menstruaciones dolorosas, ¿qué podrían saber para que tú nos des esas recomendaciones desde tu experiencia también? Lo que les podría decir es que, mira, André, el hecho de que tú tengas una menstruación dolorosa, principalmente, es una señal de que algo anda mal. Si al ir tú a donde tu médico y te dice eso es normal, insiste en que te hagan. Actualmente hay algo que a mí me ha ayudado muchísimo y que me hubiera evitado inicialmente para el año 2015 hacerme una laparoscopia como diagnóstico. Actualmente los médicos, los buenos médicos, no la recomiendan porque ya existe un estudio que se llama una ecografía de mapeo. Esa ecografía de mapeo es la que actualmente están utilizando, ¿sí? Para tratar de diagnosticar que tú tienes endometriosis. El grado en que la tienes también. Digamos que en ese sentido ha ido avanzando muchísimo la ciencia y hoy por hoy tenemos ese estudio que de verdad que es bastante, yo creo que acertado, muy acertado. En cuanto a la alimentación, bueno, André, la alimentación antiinflamatoria es fundamental, evitar embutidos, evitar carnes rojas. En mi caso, imagínate, todo eso cambia porque dentro de la cultura de mi familia, el café con leche era la merienda, ¿cierto? Entonces yo podía tomarme un vaso de café con leche a cualquier hora del día. Me tocó también dejar esos hábitos, dejar de los lácteos, no tomo lácteos. Precisamente o sea, algo que a mí me ha ayudado muchísimo también son los té de manzanilla, los té de coca, eh, tomar muchas vitaminas, ¿sí? Te permiten a ti también disminuir los síntomas de la endometriosis. Porque prevenirla, la única forma de prevenir es que te diagnostiquen a tiempo. Prevenirla a tiempo te permite a ti, por ejemplo, no perder órganos. Hay mujeres que las diagnostican a los 40 años, ¿cierto? Ya entrando en todo ese proceso también de la premenopausia, en eso las diagnostican y tienen que hacerle pues histerectomías totales o parciales precisamente para buscar aliviar. Hay gente que me dice, pero tengo un hijo, que si tienes un hijo, eso se te quita. Son mitos. No, que si te quitas te hacen una histerectomía parcial, eso se te quita. Son mitos. O sea, la endometriosis es muy particular y hay estudios que han reflejado que hay mujeres que de pronto se hacen histerectomías porque, bueno, las adherencias son muy fuertes, las lesiones están muy grandes y toca recurrir a las histerectomías, pero eso en el tiempo, o sea, las alivia sí, pero el tiempo, hay mujeres que nuevamente vuelven a presentar dolores con lesiones de endometriosis porque de pronto las lesiones son microscópicas, pero que al momento se van expandiendo y se van formando un poco más grandes. Entonces ya de pronto no la tienen en el aparato reproductivo, pero entonces sí tienen adherencias en el colon, sí tienen adherencia de pronto en el hígado. Hay personas que se le ha encontrado en el pulmón, en el cerebro, entonces en diferentes órganos. Entonces, ahí la prevención está es precisamente tratar de mejorar, tener una calidad de vida y no perder tus órganos.
si tienen dolor por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? El dolor al tener relaciones sexuales es una forma también de identificarlo. Al tener tu ciclo menstrual es una forma también de identificarlo, que son síntomas muy, sí, que tú sabes que algo no va bien en tu cuerpo, que de pronto las molestias coinciden con el tema del colon, que durante el proceso menstrual estás teniendo dolor o aún en mi caso particular ni siquiera sangraba, pero tenía dolor. Entonces, todos esos son síntomas de que algo no está bien en nuestro cuerpo. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Yo digo que hay que reconciliarnos con nuestro aparato reproductivo, ¿cierto? El ir allá y saber y conocer tu cuerpo. Cuando nosotras las mujeres empezamos a conocer nuestro cuerpo y dejamos atrás todas esas cosas que de pronto nos inculcaron desde niña, como que nadie puede saber que tú tienes la menstruación, no, que nadie puede verte el interior manchado, que, o sea, esas cosas, cuando tú te reconcilias con algo que es tan natural en ti y comienzas a ver que si bien, sí, hoy estás inflamada y eso hace parte también del amor propio. Hoy tienes una figura espectacular porque no estás inflamada, pero mañana resulta que te levantaste y estás inflamada con dolor, te duele la cintura, te duelen las piernas, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, porque también va muy ligada a la fibromialgia. Entonces, yo siento que uno como mujer también debe conocerse, debe saber que no está bien, que algo, y eso es con todas las patologías de nosotras las mujeres. Eh, Conocerte, tocarte, mirarte, o sea, ¿qué tienes? Para que las cosas sean a tiempo. De verdad que yo no sé si en mi curiosidad o en tratar de conocerme desde muy pelada, y irme saliendo un poco de esos tabú, logré de pronto a tiempo decir, aquí no, lo que yo tengo no es algo normal. No siento que sea algo normal porque yo sufro mucho y si estoy sufriendo mucho es porque no está bien y tengo que buscar qué es lo que está produciendo en mí eso que... Y es más, yo lo relacionaba hasta con el tema emocional, decía de pronto algo me afectó, o sea, algo me afectó siendo niña y lo reflejé, ¿cierto? Y es posiblemente que también sea así y lo reflejé en mi aparato reproductivo. También puede ser de esa manera, porque el cuerpo también habla y habla de esa manera. Gracias, Luisa, por todas esas recomendaciones. Yo creo que son muy, muy importantes para que las personas a quienes les podamos llegar con este video, pues puedan no tener miedo de su propio cuerpo, de tocarse, de identificarse, de mencionar si algo no está bien, si algo les molesta, si hay cosas incluso en las emociones que uno no las puede palpar ni sentir, pero puede digamos, hacer introspección sobre ellas para empezar a ver qué es eso que nos está afectando. Yo creo que todo eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por toda tu historia desde, yo creo que desde la resiliencia. Un abrazo muy grande. Gracias, André. Y nuevamente te digo, o sea, nunca había hablado de esta enfermedad como tal, pero sabía que en algún momento yo tenía que contar mi historia y de verdad que este espacio ha sido un espacio que va a permitir llegarle a esas mujeres. Mujeres, hay que amarnos mucho, hay que mirarnos cada día como ese ser valioso e importante, darnos esa prioridad. Y la prioridad es nuestra salud, el sentirnos siempre bien. Un abrazo muy grande, y gracias de verdad por este espacio tan maravilloso. Gracias a ti de nuevo, Luisa. Y como dice Aurelor, a pesar de que todo esté en nuestra contra, seguimos sobreviviendo como mujeres, como personas diversas, seguimos aquí aprendiendo, sobreviviendo, resistiendo, luchando.
Entonces, muchas gracias a las personas que nos ven, que continúan este programa viéndolo y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Luisa, para ti un abrazo grandísimo y que sigan muy bien este fin de semana, que tengan una muy bonita tarde en este octubre que empieza.